Nunca se lo conté a mi hijo. Yo ganaba $80,000 al mes. Su esposa gritó: «Fuera de aquí, mendiga. No te necesitamos». Mi hijo tiró mis cosas por la puerta. Un mes después, compré la casa de enfrente. Cuando vio mi nombre en la escritura. Buen día, queridas oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estés aquí conmigo. Dale like a este vídeo. Escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Margaret Ellis y tenía 68 años cuando mi hijo arrojó mi maleta al porche como si fuera una bolsa de periódicos viejos. Pero déjame empezar antes de esa noche. Déjame empezar cuando las cosas todavía se sentían, al menos en la superficie, como una familia. Pasé la mayor parte de mi vida adulta construyendo algo en silencio. Después de que mi esposo, Harold, falleció, que en paz descanse, yo tenía 51 años. Estaba sola en nuestra casa en Boise, Idaho, con una hipoteca, un jardín y absolutamente ninguna intención de sentarme a dejarme consumir por el dolor. Harold era un hombre precavido, ahorrador. Me dejó una base. El resto lo construí yo. Empecé con un negocio online de reventa, muebles vintage, piezas de herencias, cosas que la gente tiraba pero que todavía tenían vida. Después expandía consultoría digital para pequeños comerciantes de antigüedades que no tenían idea de cómo vender en Internet. Para cuando cumplí 65 años, estaba ganando cerca de $80,000 al mes. No al año. Al mes. Nunca se lo dije a nadie. Ni a mis vecinos, ni a mis amigas de la iglesia, y mucho menos a mi hijo Daniel. Quiero dejar claro por qué. Harold siempre decía: el dinero cambia a las personas a tu alrededor antes de cambiarte a ti. Lo vi pasar con su hermana cuando heredó la propiedad de su madre. No quería que me miraran diferente. No quería convertirme en una billetera con cara de abuela. Así que vivía de forma sencilla. Conducía una Honda CR-V 2017. Compraba ropa en Costco y, de vez en cuando, me daba un gusto en chicos. Mi casa en Boise estaba pagada, simple y llena de plantas. Daniel era mi único hijo. Éramos cercanos, o al menos eso creía. Hasta que se casó con Britney Calvel hace 4 años. Britney tenía 34 años, 12 menos que Daniel. Y tenía una forma de pararse en una habitación que hacía pensar que siempre estaba calculando los metros cuadrados. No fue cruel al principio. Fue calculadora. Y hay una diferencia. Una persona cruel te muestra sus bordes. Una persona calculadora los esconde, hasta que decide que ya no le sirves. La primera señal de alerta llegó 6 meses después de su matrimonio, en Acción de Gracias. Fui a su casa en Portland, una hermosa casa de estilo craftsman que Daniel había comprado antes de Britney, gracias a Dios, y noté que la foto de Harold y mía en la graduación de Daniel ya no estaba en la repisa del living. Estaba en un estante dentro de un armario. Cuando le pregunté a Daniel, me dijo que Britney estaba cambiando la estética. Yo sonreí y seguí ayudando con la salsa de arándanos. La segunda señal llegó en Pascua. Durante la cena, Britney comentó, con una risa ligera, de esas que dicen cosas que sí se sienten, que debía ser muy difícil vivir sola con ingresos fijos. Yo estaba tomando té frío. No dije nada. ¿Ingresos fijos? En ese momento manejaba 4 fuentes de ingresos. La tercera señal llegó en octubre, cuando Daniel me llamó y me sugirió, suave, cuidadosamente, como Britney le había enseñado, que considerara vender mi casa en Boise y mudarme con ellos. Tenían una habitación de invitados. Sería más fácil para todos. Debería haber escuchado la palabra más fácil y haber preguntado, ¿más fácil para quién? Pero estaba sola. Y esa es una verdad que no me avergüenza admitir. Harold llevaba 17 años muerto. Las noches eran largas. Y Daniel era mi hijo. Mi niño. El que crié prácticamente sola después del primer ataque al corazón de Harold, que lo dejó medio ausente durante años. Dije que sí. Me mudé a Portland en enero. Llevé mis plantas, mi laptop, mis discos duros externos. Todo mi negocio vivía en ellos. Y 2 cajas con cosas de Harold que no podía dejar. No pagaba alquiler.
Me ofrecí varias veces. Daniel dijo que no hacía falta. Britney no dijo nada, y después entendí que ese era su lenguaje más claro. Las primeras 3 semanas fueron agradables. Después, dejaron de serlo. Britney empezó a hacer comentarios sobre mis horarios. Yo trabajaba temprano, de 4 a 8 de la mañana, antes de que la casa despertara. Dijo que el sonido del teclado se escuchaba. Compré uno más silencioso. Dijo que la luz de la laptop le molestaba cuando pasaba por el pasillo. Empecé a trabajar con la puerta cerrada. Dijo que podía oírme en las llamadas. Empecé a usar auriculares y a hablar en voz baja. Me estaba encogiendo. Lo sentía. Y aún así me decía, se está adaptando. Esto es nuevo para todos. Daniel te quiere. Dale tiempo. Hasta que llegó la noche del 14 de marzo. Había estado en una llamada con un cliente en Londres. Se extendió 20 minutos más de lo previsto. Cuando salí de la habitación de invitados, Britney estaba en el pasillo, con los brazos cruzados. Daniel estaba detrás de ella. Y noté algo, no me estaba mirando. Margaret, dijo Britney. Nunca me llamó mamá. Ni una sola vez. Tenemos que hablar sobre límites. Dije, claro. Y lo seguí a la cocina. Lo que pasó después duró 11 minutos. Los conté más tarde, cuando estaba acostada sin poder dormir. Porque eso es lo que haces cuando tu mente necesita medir una herida. Britney habló de cómo esta situación no estaba funcionando. De cómo yo siempre estaba en el medio, de que la habitación de invitados en realidad iba a ser su oficina para su negocio de velas, de lo generosos que habían sido. Y entonces lo dijo. Lo que está en el título de esta historia, lo que jamás voy a olvidar. Eres una mujer pobre viviendo de nuestra hospitalidad. No necesitamos a una anciana sin dinero ocupando espacio en nuestra casa. Empaca tus cosas. Miré a mi hijo. Daniel miró el piso de la cocina. Y luego fue hacia la habitación de invitados. Escuché cómo sacaba mi maleta de debajo de la cama. Me quedé ahí, de pie, el tiempo exacto que necesité para decidir algo. No iba a llorar delante de Britney Calvel. Esa fue la única decisión que tomé en esos primeros 60 segundos. Todo lo demás, el dolor, la incredulidad, la punzada específica de ver a mi hijo evitar mirarme, lo doblé y lo guardé detrás del esternón. Como cuando metes una carta en un sobre, pero todavía no estás lista para enviarla. Daniel dejó mi maleta junto a la puerta. Luego volvió por mi bolso de la laptop. Después por las 2 cajas de las cosas de Harold. Las acomodó prolijamente en el porche. Y eso, lo hizo peor. Esa prolijidad. Ese cuidado. Cómo ordenó toda mi vida en una pila de poco más de 1 metro sobre madera pintada. Hacía 5 grados. Lo sé porque miré el celular mientras estaba ahí parada. Mi mente hacía lo que siempre hace bajo presión. Recolectar datos. Britney no nos acompañó a la puerta. Ya estaba de vuelta en la cocina. Escuché cómo llenaba la pava. Mamá, dijo Daniel. Todavía no me miraba. Lo siento. Es que, esto no está funcionando. Eso ya lo dijiste, respondí. Puedes llamarme cuando te acomodes. Levanté el bolso de la laptop, agarré la maleta. Miré a mi hijo. A este hombre al que llevé a cada entrenamiento de fútbol, a cada consulta de ortodoncia. Al que abracé a las 2 de la mañana cuando el corazón de Harold falló por primera vez y Daniel tenía 16 años y estaba aterrado. Y dije, muy bajo, lo haré. Luego caminé hacia mi Honda, y me fui. Conduje durante 20 minutos sin saber a dónde iba. Y eso no es propio de mí. Soy una mujer que siempre ha tenido un destino. Pero esa noche, Portland pasaba frente a mis ojos como una ciudad desconocida. Calles mojadas. Luces amarillas. Y yo solo conducía. Hasta que terminé en el estacionamiento de un Courtyard Marriott cerca del distrito Lloyd. Me registré por 3 noches. Pagué en efectivo, del sobre de emergencias que guardaba en mi bolso de la laptop. Un hábito de Harold, que también heredé. Fui a mi habitación. Me senté en el borde de la cama y me permití exactamente 45 minutos para sentirlo todo.
Primero lloré por Harold. Siempre lo hago en los peores momentos, porque él habría sabido qué decir, cómo decirlo y exactamente cuándo poner su mano sobre la mía. Luego lloré por Daniel. No por el hombre que había dejado mis cajas en un porche a 5 grados, sino por el niño que crié, al que ya no estaba segura de reconocer. Después lloré por mí misma, brevemente y de forma práctica, porque nunca he considerado la autocompasión como algo útil a largo plazo. En el minuto 46, me lavé la cara, abrí la laptop y empecé un documento nuevo. Lo titulé, ¿Qué es verdad? Esto es algo que aprendí tanto en los negocios como en el duelo. Cuando todo se siente caótico, hay que establecer los hechos. Así que los escribí. ¿Qué es verdad? Tengo 68 años. Estoy en buen estado de salud. No tengo hipoteca, mi negocio generó $79.400 el mes pasado, tengo $2.300.000 en ahorros e inversiones. Una mujer que nunca me ha hecho una sola pregunta sobre mi vida me ha dicho que soy una carga, mi hijo no me defendió. Lo leí 2 veces. Luego añadí una línea más. ¿Qué más es verdad? No tengo por qué aceptar esto como el final de nada. Pasé los siguientes 3 días en esa habitación de hotel haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Llorar y planificar. Las dejé correr en paralelo. Por las mañanas trabajaba. Correos de clientes, facturas, una nueva publicación para un escritorio victoriano que había conseguido en octubre. Por las tardes, hacía llamadas. Encontré un apartamento amueblado en el barrio de Irvington, a poco más de 3 kilómetros de la casa de Daniel y Britney, disponible mes a mes. Firmé el contrato el tercer día. Era un buen apartamento. Techos altos, pisos de madera originales, una ventana en la cocina que daba a un arce. Pagué 6 meses por adelantado, lo que dejó al propietario visiblemente aliviado y completamente desinteresado en hacer preguntas. Me mudé con mi maleta, mi laptop, mis discos y las cajas de Harold. Compré comida, compré una planta nueva, un potus, porque sobreviven a todo. La puse en la ventana de la cocina. Y luego me senté en mi nuevo living, en un sofá alquilado, y me permití pensar. No sentir. Pensar. Pensé en la cara de Britney cuando dijo anciana sin dinero. La satisfacción específica que había en su expresión, la forma en que lo dijo, como si estuviera dictando un veredicto preparado con anticipación. Y pensé en el silencio de Daniel, que era su propio tipo de veredicto. Ellos ya habían decidido quién era yo. Habían construido una versión de mí. Pequeña, dependiente, una carga viviendo de su caridad en su casa elegante. Y habían echado a esa versión. El problema para ellos era que esa versión no tenía nada que ver conmigo. Y eso me dio una idea. Una idea muy específica. Muy deliberada. Abrí la laptop y entré a Zillow. Escribí la dirección de Daniel y Britney, Sycamore Lane, Portland, Oregon. Y miré qué había disponible en su barrio. Hubo una propiedad que detuvo mi búsqueda. Justo enfrente de su casa, podía verla en las fotos del anuncio, su puerta azul al fondo. Había un bungalow de 3 habitaciones, gris con detalles blancos, porche cubierto, un gran arce en el jardín delantero. Precio, $687.000. Disponible de inmediato, vacía, vendedor motivado. Me quedé mirando ese anuncio un buen rato. Luego tomé el teléfono y llamé a mi asesora financiera. Bárbara, dije, necesito hablar sobre la compra de una propiedad. Por supuesto, respondió. ¿Inversión o residencia personal? Residencia personal, dije. Y le di la dirección de Sycamore Lane. Bárbara Nguyen había sido mi asesora durante 11 años, y en ese tiempo había aprendido a no preguntarme por qué quería algo, sino si los números cerraban. Dame 24 horas, dijo. Voy a revisar comparables y tu liquidez. Ya conozco mi liquidez, respondí. Solo necesito que confirmes que la compra no generará problemas fiscales si uso la cuenta de inversión. Hizo una pausa. Margaret, es una extracción importante. Sé lo que es, Bárbara. Otra pausa. Entonces mañana por la mañana tendrás todo listo. Le agradecí y colgué. Luego llamé a una abogada inmobiliaria llamada Patricia Howe, a quien había encontrado en el directorio del Colegio de Abogados de Oregón.
La había conocido brevemente 3 años antes en un evento empresarial, cuando estaba considerando Portland como base para mi negocio. Era precisa y no se apresuraba. Y esas son las 2 cualidades que más valoro en un abogado. Le expliqué la situación en términos generales. Quería comprar una propiedad específica, pagaría en efectivo y necesitaba absoluta confidencialidad sobre la identidad del comprador hasta el cierre. No es inusual en compras en efectivo, dijo Patricia. Podemos usar un fideicomiso o una sociedad. Un fideicomiso, dije. El fideicomiso familiar Harold Ellis. Lo había creado 8 años antes por planificación patrimonial. El nombre de Harold todavía me daba una sensación particular de calma, como si siguiera respaldando mis decisiones desde donde estuviera. Patricia dijo que comenzaría con los documentos. Le pregunté cuánto tardaríamos en cerrar si el vendedor estaba motivado. Efectivo, sin contingencias, vendedor motivado. 3 semanas, quizás 2. Hagámoslo en 2. Respondí. Durante los días siguientes, me moví en silencio. Pasé 2 veces por Sycamore Lane, no frente a la casa, sino por la calle paralela, para observar la propiedad desde distintos ángulos. La estructura era excelente. El techo parecía nuevo, el patio trasero estaba descuidado, pero tenía potencial. Había un garaje independiente que podría usar como espacio de trabajo. El agente inmobiliario, un joven llamado Tyler, parecía genuinamente confundido de que un comprador en efectivo hubiera aparecido en menos de 48 horas desde que se publicó el anuncio. Lo dejé confundido. Hice preguntas prácticas. Edad del sistema de climatización, historial de la estructura, si había asociación de propietarios. No había. Bien. No pasé por delante de la puerta azul de Daniel y Britney. No lo necesitaba. En una de las fotos del anuncio, una toma amplia desde la calle, podía ver claramente su porche. Las 2 mecedoras, el helecho colgante del que Britney estaba tan orgullosa. El helecho se veía sano. No lo estaría por mucho tiempo, sospeché. Pero no fue algo en lo que pensara demasiado. Fue durante la segunda semana de este proceso, mientras Patricia finalizaba el contrato de compra y Bárbara confirmaba la transferencia de capital, cuando recibí la información que cambió todo. Dejó de ser una cuestión de dignidad, y pasó a ser una cuestión de hechos. Tenía una amiga, Carol Simmons, de 71 años, maestra jubilada, que vivía a 3 casas de Daniel y Britney desde hacía 6 años. Nos habíamos conocido en la fiesta de inauguración de la casa de Daniel, antes de que Britney consolidara su lugar, y mantuvimos el contacto. Cafés mensuales cuando yo visitaba Portland, mensajes ocasionales. Carol me llamó un jueves por la noche. Margaret, dijo, sin rodeos. No sé si debería contarte esto. Dímelo, respondí. Carol había estado en un club de lectura del barrio 2 noches antes. Britney no había ido, nunca iba, pero una mujer llamada Sandra, que vivía al lado de ellos, sí. Y Sandra, aparentemente más suelta después de 2 copas de Chardonnay, mencionó algo que creía de conocimiento común. Britney había estado planeando deshacerse de mí desde octubre. No desde la conversación de límites en el pasillo. Desde octubre. 4 meses antes de que sucediera. 4 meses antes de que yo llegara con mis plantas, mi laptop y las cajas de Harold. Sandra lo había escuchado directamente de Britney, en noviembre, hablando por encima de la cerca del patio. Britney le dijo que la situación de la madre de Daniel estaría resuelta para la primavera. Que la habitación de invitados ya tenía destino, su negocio de velas, la oficina en casa, el plan que ya le había planteado a Daniel. Y dijo, y Sandra recordó esto con precisión porque le había llamado la atención en ese momento. No va a tener opción. Vendió su casa. ¿A dónde se supone que va a ir? Me quedé completamente quieta en el sofá alquilado. Había vendido mi casa de Boise en diciembre. 3 meses después de que Britney hiciera ese cálculo. La vendí porque Daniel me convenció poco a poco, en varias conversaciones, de que ya no la necesitaría, de que Portland era mi hogar ahora, de que ellos querían que yo estuviera allí. Esas conversaciones habían empezado en septiembre, un mes antes de que Britney le dijera a Sandra que la situación se resolvería para la primavera. Entonces lo entendí.
La invitación nunca había sido una invitación. Había sido una estrategia. Convencer a la anciana de vender su casa, eliminar su salida, y luego echarla en el momento que ellos eligieran. Le pregunté a Carol si Sandra estaría dispuesta a escribir lo que había escuchado y firmarlo. Creo que sí, dijo Carol en voz baja. Se sintió muy mal cuando supo lo que te pasó. No sabía que ya había ocurrido. ¿Puedes pedírselo por mí? Sí, respondió. Margaret, ¿estás bien? Miré el potus en la ventana de la cocina. Había sacado 2 hojas nuevas desde que lo llevé a casa. Estoy mejor que bien, dije. Estoy informada. 2 días después, tenía una declaración firmada, fechada y notariada de Sandra Poulsen, de 47 años, residente de Sycamore Lane, Portland, Oregon, certificando la conversación que había tenido con Britney Ellis en noviembre sobre la planificación de la expulsión de Margaret Ellis del hogar familiar. Patricia la añadió al expediente que estaba armando. Y en una mañana gris de martes, a comienzos de abril, firmé los documentos de cierre para la compra de la propiedad en el número 14 de Sycamore Lane, Portland, Oregon, a nombre del fideicomiso familiar Harold Ellis. La casa justo enfrente de la puerta azul de mi hijo. Fui en coche a la firma. Firmé todo. Recibí las llaves de Tyler, que todavía parecía ligeramente desconcertado. Conduje hasta la propiedad, abrí la puerta principal y caminé por las habitaciones vacías que olían a madera antigua, y a posibilidad. Me detuve frente a la ventana del living y miré hacia la calle. Podía ver su porche, las mecedoras, el helecho colgante. Pensé. Daniel, cuando veas mi nombre en ese buzón, quiero que entiendas algo. Esto no es venganza. Esto es una mujer a la que subestimaste, mostrándote el costo de ese error. Después fui a medir las ventanas para las cortinas. No me apresuré con la mudanza. Había aprendido en 68 años que las mejores decisiones son las que se ejecutan sin urgencia. La urgencia te vuelve descuidada, y lo descuidado le da ventaja a otros. Contraté una pequeña empresa de mudanzas, 2 jóvenes llamados Josh y Marcus, que trabajaban bien y no hacían preguntas personales. Y en el transcurso de un solo sábado, mi vida se trasladó del apartamento de Irvington al número 14 de Sycamore Lane. Durante esas semanas también había comprado algunos muebles. Una cama adecuada, un sillón de lectura, un escritorio para trabajar, una mesa de cocina con 4 sillas, que probablemente usaría solo yo, pero que quería de todas formas. Porque una mesa con 4 sillas dice algo distinto sobre una vida, que una mesa con una sola. También compré cortinas nuevas, de lino color crema, para las ventanas del living que dan a la calle. No las abrí el día de la mudanza. Todavía no estaba lista para eso. El descubrimiento ocurrió el domingo por la mañana, 31 horas después de que el camión de mudanza se fuera. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché la puerta de un coche cerrarse de una forma significativa. No el sonido casual de un vecino saliendo para ir a misa, sino el golpe seco y definitivo de alguien que acaba de ver algo que le hizo olvidar la calma. Miré por la ventana de la cocina, que daba al lateral, y no vi nada. Luego escuché pasos en mi porche. El golpe en la puerta fue fuerte, apenas por debajo de ser un golpe violento. Tomé mi café y fui hacia la puerta. Llevaba puesto mi cardigan azul marino, el bueno, el de botones dorados, porque esa mañana me había vestido bien, como siempre hago. Otra de las enseñanzas de Harold: cómo te vistes define el tipo de día que vas a tener. Abrí la puerta. Daniel y Britney estaban en mi porche. Daniel tenía la cara de un hombre que acaba de descubrir que el suelo no está donde pensaba. Su rostro mostraba 3 cosas al mismo tiempo: confusión, algo parecido al miedo, y, debajo, creciendo, enojo. El rostro de Britney mostraba una sola cosa: cálculo. Mamá, dijo Daniel. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que dejó mis cosas en un porche a 5 grados. Daniel, respondí. Britney. No sonreí. No ofrecí nada. Sostuve mi café con ambas manos, y esperé. ¿Qué es esto?, dijo Britney, con la voz controlada, apenas. ¿Qué estás haciendo? Vivo aquí, respondí. ¿Compraste esta casa?
Preguntó Daniel. El fideicomiso familiar Harold Ellis, respondí. Sí. Hubo una pausa. Los ojos de Britney recorrieron mi rostro y luego el interior de la casa detrás de mí, evaluando, sumando, calculando. La observé hacerlo. Esto es una locura, dijo. Y entonces el control se le escapó apenas, y lo que apareció no fue enojo, sino algo más cercano al pánico disfrazado de enojo. No puedes hacer esto. No puedes simplemente mudarte enfrente de nosotros. No tengo conocimiento de ninguna norma que lo prohíba, respondí. Tú sí. Daniel dio un paso adelante. Mamá, esto no es. Estás intentando demostrar algo. Lo entiendo, pero esto es demasiado. Tienes que pensar en lo que estás haciendo. Lo pensé con mucho cuidado, dije. Durante varias semanas. Queremos que vendas la casa, dijo Britney. Podemos ayudarte a encontrar algo en Portland. Algo cómodo, pero... Hizo un gesto hacia la calle, hacia los pocos metros que separaban mi porche de su puerta azul. Pero no aquí. No, gracias, respondí. La compostura de Britney se rompió. No poco a poco. De golpe. Lo estás haciendo para castigarnos, dijo, elevando la voz. Eres una anciana rencorosa y estás haciendo esto para arruinar nuestras vidas. Y no lo voy a permitir. ¿Me oyes? No lo voy a permitir. Britney, dijo Daniel en voz baja, no para detenerla, sino para advertirle. Eso me dijo todo. No tienes amigos aquí, continuó ella. No tienes comunidad. Nadie en esta calle quiere a una vieja amargada mirando por la ventana. Vas a estar sola y miserable. ¿Y cuando entres en razón? Britney. Esta vez, la voz de Daniel tuvo más firmeza. Ella se detuvo. Respiraba con dificultad. Miré a mi hijo. Tengo un documento firmado y notariado por una vecina de esta calle que certifica una conversación en la que tu esposa afirmó que mi expulsión de su casa estaba planificada 4 meses antes de que ocurriera. Durante ese mismo periodo, tú me animabas a vender mi casa en Boise. Compartí ese documento con mi abogada. Está en un expediente. Quiero que sepan que existe. El porche quedó en silencio. El rostro de Daniel hizo algo que no esperaba. Se quebró. No en rabia, sino en algo que por un instante pareció vergüenza. Britney me miraba fijamente. El cálculo seguía en sus ojos, pero ahora iba más lento. Algo se había trabado. Tienen 2 opciones, dije. Pueden irse de mi porche y podemos ser vecinos, lo cual no requiere nada más que un comportamiento civil básico. O pueden seguir esta conversación en una dirección que les aseguro será mucho más incómoda. ¿Qué prefieren hacer? Se fueron. Cerré la puerta. Volví a la cocina, tiré el café que se había enfriado y me quedé un largo momento frente al fregadero, con ambas manos apoyadas en la encimera. Mi corazón latía más rápido de lo que me habría gustado. Tenía 68 años, y acababa de enfrentar a mi hijo y a la mujer que había planeado dejarme sin hogar. Y lo había hecho con precisión. Pero el cuerpo no siempre distingue entre ganar y estar en peligro. Mis manos temblaban levemente. Lo permití. Pasé los siguientes 4 días haciendo casi nada. Planté el jardín trasero, bulbos, algunas plantas perennes tempranas, y hierbas a lo largo de la cerca. Leí 3 novelas. Observé cómo el arce de mi jardín delantero cambiaba con la luz a lo largo del día. Hice lo mínimo necesario para mi negocio y dejé que las respuestas automáticas atendieran el resto. No me estaba escondiendo. Estaba recargando. Y hay una diferencia crucial. Al 5.º día después de la confrontación en el porche, apareció una cesta en mi puerta. Era una cesta elegante. De mimbre, forrada con tela a cuadros, llena de productos artesanales. Un frasco de miel local, 2 velas en frascos de vidrio ámbar, un paquete de té especial. Y una pequeña tarjeta, con la letra de Britney, que decía: los vecinos también pueden tener un nuevo comienzo. B. Me quedé mirando la cesta durante un largo rato. Luego le tomé una foto, con la tarjeta incluida, y se la envié a Patricia Howe con una nota. Para el expediente.
Metí la cesta dentro de la casa porque la miel era de buena calidad y no veía razón para desperdiciarla. Pero no respondí a la tarjeta. 2 días después, Daniel llamó. Dejé que sonara. Luego escuché el mensaje de voz, porque necesitaba saber desde qué lugar estaba hablando. Su tono era cuidadoso, con textura de disculpa, pero no completamente una disculpa. La diferencia entre alguien que siente arrepentimiento y alguien que interpreta el arrepentimiento esperando un resultado específico. Mamá, dijo, he estado pensando mucho. Quiero que sepas que te escucho. Sé que las cosas se salieron de control. Britney y yo hemos hablado y creemos que quizá todos empezamos con el pie izquierdo. ¿Podemos intentar seguir adelante? Te quiero. Llámame. Empezamos con el pie izquierdo. Como si hubiera sido un accidente en una fiesta. Como si no me hubieran empujado fuera de mi hogar y de mi estabilidad con meses de planificación deliberada. Como si el documento notariado no existiera. No devolví la llamada. Ni ese día, ni el siguiente. Lo que hice en su lugar fue tocar la puerta de Carol Simmons. Carol vivía en el número 8 de Sycamore Lane, 3 casas más abajo de Daniel y 2 de la mía. Abrió la puerta con un delantal lleno de flores y se hizo a un lado de inmediato para dejarme pasar, que es exactamente el tipo de persona que es Carol. No espera a decidir si se alegra de verte. Ya se alegra, antes de que termines de tocar. Nos sentamos en su cocina, que olía a repostería, a madera antigua y a ese tipo de calidez que solo tienen las casas realmente vividas. Preparó té sin preguntarme si quería, sacó un plato con galletas. Le conté todo. No los detalles financieros, sigo siendo una mujer reservada, pero sí todo sobre la cesta, el mensaje de voz, la declaración firmada y la casa. Carol escuchó sin interrumpir. Eso también es raro, y valioso. Cuando terminé, dejó su taza y dijo: ¿Sabes lo que hiciste? Te nombraste en esta calle. Y los nombres importan. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Quiero decir que Britney fue quien te definió en este barrio incluso antes de que te mudaras con ellos. Le dijo a la gente que eras la madre mayor de Daniel que necesitaba cuidados. Lo hacía con amabilidad, Margaret. Es buena usando la amabilidad como herramienta. Pero te definió. Hizo una pausa. Y ahora apareciste enfrente, en tu propia casa, con ese cardigan de botones dorados, y te estás definiendo tú misma. Y eso la asusta. Pensé en eso. Durante la semana siguiente, Carol me presentó a otros vecinos de forma natural, en paseos, conversaciones en los jardines y una invitación espontánea a una comida comunitaria de domingo en la que participaron 6 casas de la cuadra. Estaba Sandra, por supuesto, que me saludó con la calidez particular de alguien que se siente aliviada de verte bien. Estaba Jim, de 64 años, ingeniero jubilado, que vivía en la esquina y parecía disfrutar en silencio de las personas con opiniones firmes y buen apretón de manos. Y estaba María, de 48 años, que tenía una guardería en su casa y observaba todo en la calle con una atención tranquila y completa que respeté de inmediato. No hablé directamente de Daniel ni de Britney. No era necesario. Simplemente estaba presente. Era una vecina. Fui a la comida. Llevé una torta de limón. Escuché más de lo que hablé. Y dejé que la calle formara su propia opinión sobre mí, independiente de la que Britney había estado instalando. Fue en esa comida donde Jim dijo, con ese tono en el que las personas dicen cosas que parecen casuales pero no lo son: «Qué gusto conocerte de verdad, Margaret. Daniel decía que estabas pasando un momento difícil, pero te ves muy bien». «¿Qué dijo Daniel exactamente?», pregunté con amabilidad. Jim miró hacia la casa número 11, la de Daniel, y luego volvió a mirarme. «¿Qué estabas pasando por dificultades?», dijo. Mencionó que habías tenido problemas económicos. Sonreí. Tomé un pequeño sorbo de limonada. «Qué interesante», respondí. Y no dije nada más sobre el tema. No hacía falta. La casa frente a la suya decía todo. Pude ver en la expresión de Jim que ya estaba reconsiderando la información que había recibido. Esa misma tarde, me senté en mi porche mientras la calle se iba quedando en silencio.
El arce estaba haciendo algo hermoso con la última luz del día. Podía ver la ventana del living de Daniel y Britney iluminada desde dentro, sus siluetas moviéndose detrás del vidrio. No los observaba con malicia. Quiero que eso quede claro. Los observaba como se observa el clima. No para controlarlo, sino para entenderlo. La cesta había sido el primer intento de Britney, el mensaje de voz, el de Daniel. Ninguno había funcionado. Volverían a intentar. Las personas que operan desde el control rara vez se detienen cuando el primer intento falla. Se reajustan. Y yo estaba lista para eso. De hecho, lo esperaba. Vinieron un sábado por la mañana, 3 semanas después de la cesta. Yo ya los esperaba. No ese sábado exacto, pero sí en ese margen de tiempo. Britney tenía un patrón. Probar, retirarse, reajustar, a avanzar. El ritmo de alguien acostumbrado a ganar por desgaste. Lo había observado durante los meses que viví en su casa. Pequeñas presiones, pequeños retrocesos. Empujaba hasta que cedías, y luego volvía a empujar sobre ese espacio recién debilitado. Los vi cruzar la calle desde la ventana de la cocina. Tuve tiempo de dejar el café, acomodar mi cardigan, el mismo azul marino, deliberadamente, y llegar a la puerta antes de que tocaran. Daniel traía flores, dalias rosa pálido, envueltas en papel marrón. Britney llevaba una bolsa de una panadería francesa en Morrison Street. La cara. Habían preparado esto. Mamá, dijo Daniel cuando abrí la puerta. Sonreía con esa sonrisa que le conocía de niño, la que usaba cuando había roto algo y esperaba que la intención reemplazara la responsabilidad. ¿Podemos pasar? Lo consideré. Podría haber dicho que no. Patricia probablemente habría preferido que dijera que no. Pero había aprendido algo en 68 años tratando con personas. Lo más revelador de alguien es lo que hace cuando le das una oportunidad. Así que dije que sí, y me hice a un lado. Nos sentamos en el living, que para ese momento ya tenía su carácter propio. El sillón de lectura, la foto enmarcada de Harold y Mia en la costa de Oregón, en 2003, las 2 buenas lámparas que llenaban el espacio de luz cálida. Vi cómo Britney analizaba la habitación al sentarse. Vi el microcambio en su expresión. El reajuste. No era lo que esperaba. No era la sala de una mujer que estaba pasando dificultades. Hemos estado pensando mucho, empezó Daniel. Estaba inclinado hacia adelante en el sofá, con las flores en el regazo. Britney estaba a su lado, con la bolsa de la panadería sobre las rodillas, la postura abierta, suave. Era una postura ensayada. Se notaba en cada detalle. Sobre todo, sobre cómo fueron las cosas, continuó. Y queremos empezar de nuevo, añadió Daniel. Queremos que las cosas estén bien entre nosotros. Somos familia. Extendió las dalias. Las miré. No hice ningún gesto para tomarlas. Daniel, dije, me gustaría creer eso. ¿Qué significa exactamente empezar de nuevo en tu mente? Él miró a Britney. Fue un gesto pequeño, rápido, pero llevaba 40 años leyendo el rostro de mi hijo. Y entendí perfectamente. La respuesta no era suya. Significa avanzar, dijo Britney, con una voz cálida. Era notable esa calidez. No completamente artificial, pero aplicada, como una capa de pintura sobre una superficie. No quedarnos en el pasado. No. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron un instante en la ventana que daba hacia su casa. No tomar decisiones diseñadas para incomodar a otras personas. Elegí una casa que me gusta, respondí, en un barrio que ya conocía. ¿Qué tiene eso de incómodo? La calidez de Britney cambió apenas. Margaret, creo que ambas sabemos que vivir justo enfrente de tu hijo y su esposa, con quienes estás distanciada, no es una decisión neutral. No estoy distanciada de mi hijo, dije. Puede llamarme cuando quiera. De hecho, dejó un mensaje hace 3 semanas. Lo escuché. Pero no devolviste la llamada, dijo Daniel. No, respondí. No lo hice. Hubo un silencio. Daniel dejó las dalias suavemente sobre la mesa de café.
Reconocí ese gesto como un pequeño acto de duelo. Britney avanzó. ¿Qué haría falta?, preguntó, para que consideraras una alternativa. Algo más cómodo para todos. Lo que me estás pidiendo, dije, es que me vaya. Te estamos pidiendo que pienses en lo mejor a largo plazo, respondió. A tu edad, estar aislada de tu familia en una casa más grande de lo que necesitas. A tu edad. Ahí estaba. El bisturí envuelto en terciopelo. No estoy aislada, dije. Cené con Carol Simmons el jueves. Jim, el de la esquina, me ayudó a identificar el arce el fin de semana pasado. Los hijos de María me saludan cada mañana cuando van a la parada del autobús. Estoy menos aislada aquí que en tu habitación de invitados. La calidez de Britney descendió varios grados. Margaret, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esta situación no es buena para Daniel. Para su estrés, para su trabajo. Hay implicaciones de salud en los conflictos familiares prolongados. Para todos, incluida tú. La miré. Dejé que el silencio se sostuviera durante 5 segundos completos. Es mucho tiempo, cuando estás en el living de alguien. ¿Estás sugiriendo que el lugar donde vivo es un riesgo para la salud?, pregunté. ¿Para quién? Estoy sugiriendo, dijo Britney, midiendo cada palabra, que vivir así, observándonos desde ambos lados de la calle, no es sostenible. Y cuando algo no es sostenible, eventualmente colapsa. Y ese colapso no es bueno para nadie. Daniel había dejado de hablar. Miraba sus manos. Yo tengo otra perspectiva, dije. Creo que esto es perfectamente sostenible. Tengo una casa, un negocio que funciona bien, vecinos con los que he tomado cariño, y una vista clara de la calle que, debo decir, disfruto bastante. Britney se levantó. La calidez había desaparecido por completo. Estás siendo deliberadamente obstructiva, dijo. Y también infantil. Estoy siendo propietaria, respondí. Algo que he sido durante 37 años. Vamos a encontrar una solución, dijo. La frase tenía forma de promesa, pero estructura de amenaza. Daniel se levantó, tomó las dalias. Fue un gesto automático, casi reflejo. Y me dijo más que cualquier otra cosa esa mañana. No esperaba irse con ellas. Esperaba otro resultado. En la puerta, se detuvo. Mamá, por favor. Miré a mi hijo. A mi niño. Al que amé con esa intensidad que solo existe cuando alguien ha sido, al mismo tiempo, tu mayor alegría y tu mayor dolor. Y dije. Voy a estar aquí, Daniel. No me voy a ir a ninguna parte. Cruzaron la calle. Cerré la puerta. Me quedé en el pasillo, y reconocí el miedo. Era real. La última frase de Britney estaba diseñada para provocarlo, y funcionó, como una llave en una cerradura. Encontró el mecanismo correcto, y giró. Pero también sabía algo más. Ahí de pie en mi casa. El miedo, cuando no huyes de él, no te vacía. Te llena. Te llena de la claridad de quien entiende exactamente lo que está en juego. Fui a mi escritorio. Abrí la laptop. Escribí un relato detallado de la conversación. Hora, duración, frases específicas. Se lo envié a Patricia. Luego trabajé durante 4 horas seguidas. Y estuve especialmente lúcida esa tarde. La reunión de vecinos estaba en el calendario desde hacía 6 semanas. Jim las organizaba cada trimestre, rotando entre las casas. Esta vez sería el último sábado de mayo, en la casa de María, que podía recibir cómodamente a 12 personas en su cocina-comedor. 7 hogares asistirían. Había marcado la fecha desde el día en que Carol me lo contó. No planeaba una escena. Quiero dejar eso claro. Lo que planeaba era estar presente, ser yo misma, y estar preparada en caso de que una escena surgiera por sí sola. Y tenía razones para pensar que podía suceder. Daniel y Britney asistieron. Llegaron un poco antes, lo que me indicó que querían posicionarse en la sala antes de que yo llegara. Yo llegué a la hora exacta, con una torta de limón en un plato y una tarjeta que decía, Margaret, número 14,
detalle que varios comentaron como encantador. Tomé asiento al final de la mesa, cerca de Jim y Sandra. Durante los primeros 40 minutos, la reunión trató sobre temas normales. El bache en el extremo norte, si el viejo roble de los Henderson necesitaba permiso municipal para ser podado, una propuesta para organizar una fiesta de verano en la cuadra. Escuché. Intervine una vez, sobre el tema del roble. Y observé la sala. Britney se estaba desempeñando bien. Participaba, reía en los momentos correctos, tocaba el brazo de Daniel de forma que transmitía complicidad. Como había dicho Carol, era buena con las herramientas. Pero no había tenido en cuenta a Sandra. Sandra no tenía intención de decir nada. Me lo contó después, con cuidado, durante un café. Realmente no planeaba hacerlo. Pero la combinación de 2 copas de vino blanco, y el momento exacto que se dio. Ese momento en que Britney dijo, respondiendo a una pregunta sobre la fiesta de verano. Sería tan bonito que todo el barrio se sintiera como una verdadera comunidad. No solo personas viviendo cerca unas de otras. Fue más de lo que Sandra pudo guardar. Creo que la comunidad empieza con la honestidad, dijo Sandra. Su tono era conversacional, no acusador. Miraba su copa de vino. Sobre quién es cada uno, y lo que realmente ha hecho. La mesa cambió sutilmente. Estas cosas pasan en una sala. Pequeños cambios en la atmósfera. Como cuando baja la presión antes de una tormenta. Britney miró a Sandra. Claro, dijo con suavidad. He estado pensando en eso. Yo también, continuó Sandra. Desde que Margaret se mudó enfrente. Es curioso. Alguien me dijo que Margaret era una mujer con problemas económicos que necesitaba ayuda. Hizo una pausa. Y luego compró una casa en esta calle. En efectivo. Silencio. ¿En efectivo? Dijo Jim. A través del fideicomiso familiar Harold Ellis, respondí con tranquilidad. Sí. Eso es, significativo, dijo Jim, mirándome como alguien que acaba de corregir un dato importante. ¿Alguien dijo que Margaret tenía problemas económicos? Preguntó María, no con agresividad, sino con esa claridad directa de quien no tiene paciencia para rodeos. Sandra miró hacia Daniel. No hacia Britney. Hacia Daniel. Fue un gesto pequeño, pero las alas notan los gestos pequeños. Daniel miraba la mesa. Puede que haya repetido algo que no debía, dijo en voz baja. Daniel, dijo Britney. Su voz estaba controlada. Apenas. No era cierto, añadió él. Se lo dijo a la mesa, no a mí. La mesa quedó en ese silencio particular que aparece cuando todos han entendido algo, y esperan a ver quién lo va a decir en voz alta. Lo dije yo. Después de que mi esposo murió, construí un negocio, dije. Me he mantenido completamente por mi cuenta durante 17 años. Hice una pausa. No lo menciono por orgullo, sino porque creo que es importante que las personas de esta calle sepan quién es realmente su vecina. Otra pausa. Hubo un periodo en el que viví con Daniel y Britney. Terminó abruptamente en marzo, cuando me pidieron que me fuera. Encontré dónde quedarme, me tomé un tiempo, y compré esta casa. Esa es toda la historia. Silencio. María miraba a Daniel, Jim miraba su copa con diplomacia. Esa es una versión muy selectiva de los hechos, dijo Britney. Entonces cuéntanos la versión menos selectiva, respondí. Sin enojo, con absoluta calma. Ella abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No tienes derecho a hablar de asuntos privados de nuestra familia. Tú hablaste de mis finanzas en esta calle, dije. Me describiste como una mujer con dificultades, lo que influyó en cómo mis vecinos me veían antes de que pudiera presentarme. Yo simplemente me estoy presentando ahora. Planeaste esto, dijo Britney. Su voz subió. Viniste hoy para humillarnos. Vine hoy porque Jim organizó una reunión de vecinos, y yo vivo en esta calle, respondí. Britney, dijo Daniel. No. Lo interrumpió ella. Lo está haciendo a propósito, Daniel. Lo ha estado haciendo desde que se mudó. Esto es exactamente lo que... Su voz seguía subiendo.
Y yo observaba como la sala la observaba a ella. Y vi el momento exacto en que lo entendió. Lo vi aparecer detrás de sus ojos. Había perdido la sala. No frente a mí. Frente a sí misma. Se detuvo. El silencio fue total. Jim dijo, con suavidad: quizá deberíamos tomar un pequeño descanso. Britney se levantó. Salió de la casa de María sin mirar a nadie. Daniel la siguió, y en la puerta se detuvo y me miró. Una mirada larga, compleja. De las que se entienden con el tiempo, no en el momento. Luego salió tras ella. La mesa quedó en silencio unos segundos. Después, Sandra rellenó mi copa. María acercó el plato de galletas. Jim dijo: bien, el bache. Y la reunión continuó. La reunión fue un sábado. Para el martes, se había convertido, de esa forma silenciosa en que funcionan los barrios, en conocimiento compartido, comentado en cercas, en autos estacionados, en porches. Patricia me llamó el miércoles. Quiero prepararte para algo, dijo. Si Daniel y Britney consideran que la declaración notariada representa una amenaza legal, podrían intentar presentar una demanda. Acoso, daño emocional, sería débil, pero incluso los casos débiles consumen tiempo. Que lo intenten, respondí. ¿Estás segura, Margaret? Tengo documentación de un plan deliberado para eliminar mi seguridad habitacional. Tengo una declaración notariada. Tengo una línea de tiempo donde la venta de mi casa coincide con su plan. Si quieren llevar esto ante un juez, son libres de hacerlo. No presentaron nada. Un juzgado es un lugar donde los documentos se convierten en evidencia. Y Britney entendía eso mejor que Daniel. Daniel vino a mi puerta el viernes por la tarde. Solo. Se veía cansado de una forma que el sueño no arregla. No traía flores. Preparé 2 tazas de té. Le puse una delante. Me senté frente a él. Ella no sabía que habías comprado la casa, dijo finalmente. Me dijo que no era posible, que no tenías ese tipo de dinero. Sé que pensaba eso, respondí. Me dijo que estabas en problemas, que habías vendido la casa de Boise por deudas. Se detuvo. Le creí. ¿Desde cuándo sabías del plan? Pregunté. ¿Desde octubre? Miró la mesa. Sabía que quería recuperar la habitación. Sabía que iba a pasar. Pero no sabía lo de octubre. Pero sabías que iba a pasar. Sí. Y dejaste que pasara. Sí. Esa era la palabra que necesitaba. No una excusa, no un contexto. Un sí. Daniel, dije, te amo de una manera que no es negociable. Eres mi hijo, y eso es permanente. Pero no voy a fingir que lo que me hicieron fue un accidente. Fue un plan. Britney lo diseñó, y tú lo permitiste. Lo sé, dijo. Lo que pase entre nosotros depende completamente de si puedes ser honesto con eso. Conmigo y contigo mismo. No con los tiempos de Britney. Con la verdad. Se quedó en silencio un largo rato. Ha estado diferente, desde la reunión, dijo finalmente. Eso es entre ustedes, respondí. No es mi capítulo. Asintió. Me agradeció el té, con esa cortesía cuidadosa de alguien intentando recuperar algo que había perdido. Y cruzó la calle de vuelta. Lo que siguió llegó en partes, a través de Carol y Sandra. Britney empezó a separar sus finanzas. En junio, contactó a un abogado de familia en el distrito Pearl. No a un terapeuta de pareja. El negocio de velas, el motivo por el cual necesitaba mi habitación, había generado aproximadamente $1,200 en el último año. Daniel me llamó en agosto y me pidió cenar. Fuimos a un pequeño restaurante italiano en Alberta Street y hablamos durante 3 horas. No fue cómodo. Fue honesto. Y eso es más importante. Él pagó la cuenta. Lo dejé hacerlo. No lo consideré una victoria. Ganar contra tu propio hijo no es algo que una madre celebre. Pero hay otro tipo de victoria. La de negarte a ser reducida. La de sostener lo que es verdad, incluso cuando otros insisten en una versión más conveniente. Esa victoria la tomé por completo.
Sin disculpas, sin concesiones. Un año es tiempo suficiente para que una calle te conozca. Para el siguiente mayo, el número 14 de Sycamore Lane ya era un hogar. La gente lo notaba, no de forma grandiosa, sino en esos detalles que muestran que un lugar está realmente habitado. El jardín delantero daba tulipanes en abril, luego lavanda junto al camino, después, una rosa trepadora que Jim me había dado, creciendo con fuerza en la estructura junto al porche. Puse un banco bajo el arce. Y en las mañanas buenas, tomaba allí mi primer café antes de empezar a trabajar. Mi negocio creció. La disrupción del año anterior, de alguna forma, afinó mi enfoque. Empecé a enseñar a pequeños comerciantes de antigüedades a crear sus propios sistemas online. Mis ingresos mensuales superaron ampliamente su techo anterior. Contraté a una asistente a medio tiempo, Priya, extremadamente organizada, trabajando en remoto desde Seattle. Carol y yo cenábamos todos los jueves. Sandra se convirtió en una amiga real. Humor seco, excelente pan casero, paciencia genuina. Jim organizaba las plantaciones de la cuadra y me sumó como cómplice. Los hijos de María seguían saludándome cada mañana en la parada del autobús. No eran cosas pequeñas. El café de la mañana, las cenas de los jueves. Los niños saludando. Eso es la textura real de una vida. Había reconstruido lo que vendí en Boise. Y había construido algo mejor. Un hogar elegido, una comunidad que me conocía como soy. En cuanto a la casa de enfrente, Daniel y Britney se separaron en agosto. El helecho colgante se secó, y nadie lo reemplazó. Britney se mudó al distrito Pearl. El negocio de velas no la acompañó. Daniel se quedó en la casa, y durante el otoño y el invierno cenamos juntos cada pocas semanas. Una relación entre dos personas que se han herido, y decidieron que la honestidad vale más que fingir lo contrario. Empezó terapia, y me lo dijo directamente. En su cumpleaños, hice la torta alemana de chocolate que Harold siempre preparaba. Comió 2 porciones. Y por primera vez en mucho tiempo, volvió a aparecer mi niño. Hubo tardes en las que me senté bajo el arce, con la última luz del día, y sentí algo difícil de describir. No era triunfo. Era calma. Tenía 69 años. Una casa totalmente mía. Un negocio funcionando mejor que nunca. Una calle llena de personas que sabían mi nombre y un potus en la ventana de la cocina con 17 hojas nuevas. A veces pensaba, Harold, mira lo que construyó tu mujer. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte esta historia, suscríbete. Y gracias por escuchar, queridos amigos.